Dios los bendiga, soy el pastor Daniel Moreno de la iglesia Jerrel aquí en El Paso, Texas. Bienvenidos a nuestro programa Unidos en el Amor de Cristo. Es una bendición poder estar este mes de julio cada viernes a las 11:30 como anfitrión en este programa. Quiero agradecer a la hermana Esther Hudson que nos hizo esta invitación para estar aquí con ustedes. De veras es un privilegio, es un honor para todos aquellos que se pregunten quién es este hermano. Estamos pastoreando por los últimos 30 años aquí en la ciudad. He estado en la iglesia Nueva Esperanza, localizada en el Valle Bajo. Después me tocó estar como pastor de jóvenes en la primera iglesia bautista mexicana aquí en El Paso, Texas. Y recientemente, los últimos 15 años, ya vamos para casi 15 años, que hemos estado pastoreando la iglesia Jezreel. Si usted se pregunta en qué área está nuestra iglesia, estamos en el lado este de la ciudad. Si usted viene del centro por la Montana hacia el este, en la calle George Dieter y Montana, por esa área estamos, exactamente en la esquina de George Dieter y Tony Road. Esa es nuestra dirección. Si alguno de ustedes no tiene una congregación y les gustaría acompañarnos, por favor, acompáñenos, ¿verdad? Le invitamos que nos conozca. Pero en este hermoso programa, Unidos por el Amor de Cristo, es una bendición estar aquí y queremos animarles. En este momento están abiertas las líneas de oración. Este programa tiene la única intención de estar orando por sus necesidades. Así que si está ahorita viendo esta programación, estamos totalmente en vivo y hay personas dispuestas a escuchar su petición, y al final de este programa estaremos contestando y orando por ustedes. Amén. Así que llámenos al 915-532-8518. Repito el número, probablemente usted lo esté viendo en su pantalla. En nuestra línea de oración es 915-532-8518. Es un gozo de veras tenerles con nosotros, y hoy vamos a estar discutiendo un tema muy, pero muy interesante. Le va a interesar mucho porque queremos hablar acerca de cómo tener familias saludables. Es un tema que nos debe de importar a todos porque lamentablemente lo que es el concepto de la familia ha estado decayendo mucho, ¿verdad? Y hay un nuevo concepto que le llaman la familia disfuncional. Y yo quiero que aprendamos a fundar nuestra familia en Cristo, en la roca que es Cristo Jesús, y así tener no una familia disfuncional, sino una familia sana. Y eso es lo que vamos a estar platicando, pero no sin antes mencionarles nuevamente, ¿verdad? Por favor, llámenos. Quiero agradecerle profundamente a la hermana Olga Torres. Ella es miembro de nuestra iglesia, es fundadora de nuestra iglesia. Y también está conmigo la hermana Elsa Cordero. Ellas dos, ¿verdad? Tanto la hermana Olga como Elsa me están ayudando a contestar las líneas. Así que llámenos, no pierda la oportunidad. Queremos ser de bendición para su vida, queremos orar por usted. Así que llámenos al 532-8518. Usted me va a estar escuchando mencionar mucho este número y tal vez esté en su pantalla, ¿verdad? Pero es para que de veras se tome la oportunidad de llamar y ventilar su problema y decir qué problemas tiene en su familia. Queremos orar por su familia. La palabra de Dios nos invita a los que somos pastores y líderes que de veras vayamos a las familias y oremos, y este es un buen medio, ¿verdad? Tome la oportunidad de llamarnos. Y quiero leerles un pasaje para empezar de lleno ya en el tema de tener familias saludables. Y quiero leerles un pasaje en Mateo 7:25 porque el enfoque es que tu familia esté fundada sobre la roca para que pueda ser una familia saludable. Ese es el objetivo principal. Entonces hay una historia que el Señor Jesucristo contó en Mateo 7:25 donde dice que el Señor Jesucristo, al contar esta historia, dice que descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron fuertes vientos y golpearon contra aquella casa, así dice el pasaje en Mateo 7:25, y golpearon aquella casa y no cayó. Y la razón, porque estaba fundada sobre la roca. Ahora es bien importante entender que en este pasaje, en el original, cuando Jesucristo menciona casa, se refiere a tu hogar, se refiere a tu familia, se refiere a las personas, no a la estructura de estuco o de madera, sino que cuando desciendan problemas, las lluvias y los ríos y los vientos representan las circunstancias alrededor de las familias, ¿verdad? Que golpean tu familia.
algo interesante que mencionó Jesucristo es que esta familia no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces, es importante entender eso. Pero hay familias, lamentablemente, que ahorita están siendo consideradas familias disfuncionales. Yo quiero mencionarles, bien importante que entienda esto, ¿verdad? Tuve la bendición de ser preparado no solamente en el área teológica, pero también Dios me dio la bendición de ir a la Universidad de Nuevo México a terminar una maestría como trabajador social. Mi función, ¿verdad?, como pastor es ayudar a familias en crisis. Entonces, aprendí en el entrenamiento que tuve, ¿verdad?, de la universidad, que hay 3 tipos de familias. Las familias no disfuncionales, las familias disfuncionales y las familias severamente disfuncionales. Lo repito, pero por favor no se sienta mal si usted pertenece a alguna de estas, ¿verdad? Porque es como se describen a las familias. Pero para que usted recuerde los términos, porque es un poquito confuso decir, bueno, no disfuncional, disfuncional y severamente disfuncional, mejor vamos a ponerlo de esta manera. Hay familias muy dulces, ¿ok? Familias que nosotros pudiéramos identificar como normales, ¿ok? Y le hago así porque en realidad todas las familias tenemos situaciones diferentes. Y es un término difícil de utilizar, normal. Pero hay familias dulces, yo les llamo familias dulces, ¿verdad? ¿Usted le ha tocado probar un dulce que lo disfruta? Un dulce o un chicle, ¿verdad? Que lo disfruta. Es una familia que se disfruta, que quieres estar ahí. Pero también hay familias picosas, o sea, los dulces y los picosos. No a todos les gusta lo picoso. Me explico, yo como buen mexicano me gusta todo lo picoso, ¿verdad? Y hasta le echo más para que pique más. Pues hay familias así, las familias disfuncionales, en vez de llamarles yo disfuncionales, yo les llamo las familias un poquito picosas, ¿ok? Que a veces ese picoso hasta da buen sabor. Me explico, y hasta uno le agrega para que haya más sabor picoso. Pero hay unas, ¿verdad? Ya cuando usted come salsas, hay una salsa que es intolerable al gusto, que es la de chile habanero. Entonces yo les llamo, hay familias que son dulces, hay familias que son picosas, pero hay familias que son como el chile habanero, que son severamente disfuncionales, que si lo pruebas, en vez de darte sabor, te lleva a otro estado de estar sudando, de estar tomando agua y haciéndole así de lo picoso. Entonces, yo quiero que, a reserva de que en qué tipo de familia estás, ya sea una familia dulce, una familia picosa o una familia habanero, que aprendamos, no importa cuál sea tu familia, a fundar nuestra familia sobre Cristo, sobre la roca, para tener una familia sana. En realidad, en la historia que Jesucristo contaba acerca de ser familias, de que la casa se fue a fundar en la roca, esa roca, Cristo se refería a la palabra de Dios. Pero Cristo es el verbo, es la palabra. Así que sí podemos concluir, ¿verdad?, en cierta manera, que es bueno fundar nuestras familias en la roca. Y lo primerito que tienes que hacer para poder fundar una familia en la roca es reconocer qué tipo de familia tienes. Tal vez tú tienes una familia picosa. Yo les voy a ser bien honestos. Yo siento que yo vengo de una familia no dulce, ¿ok? Sino una familia un poco picosa. Poco, no mucho. ¿Sí me explico? Y tú tienes que aceptar de qué tipo de familia eres. Este tema es bien interesante, ¿verdad? Porque hay muchos que estamos en negación y tú tienes que hacerte esta pregunta: ¿qué tipo de familia tengo? ¿Una familia dulce, donde todos quieren estar con esa familia? ¿O una familia donde sí hay ciertos problemitas, ¿verdad? O definitivamente hay muchos problemas. Entonces, ya que identificas cuál tipo de familia eres, tienes que asumir tu responsabilidad como líder espiritual de qué vas a hacer, ¿ok? Entonces, lo primero es que identificas la necesidad de tu familia. Ya que identificaste qué tipo de familia eres, ¿verdad? Como yo que mencioné, tienes que ser bien honesto y realista contigo mismo y decir, bueno, pues yo la verdad vengo de una familia picosa, ¿verdad? O si tu familia es habanera, decir, bueno, tengo que aceptarlo, mi familia es habanera, hay ciertas disfunciones serias, severas, ¿ok? ¿Qué pudiera ser una disfunción severa? Ahorita vamos a discutirlo más adelante. Pero si te interesa el tema, sigue conectado, hermano, pero no olviden, por favor, queremos orar por tu familia. ¿Qué tipo de familia tienes? Queremos orar. Si es una familia
dulce, orar por tu familia. Si es una familia picosa, orar para que Dios resuelva, ¿verdad?, cualquier disfunción. Y si hay severidad en la disfunción en tu familia, queremos orar por ustedes. ¿Por qué no nos llaman, hermanos? Llámenos al 532-8518. Vamos a estar orando por tu familia. No hay mejor bendición que orar por nuestra familia. Inclusive, ¿verdad? Cuando ya identificas qué tipo de familia tienes, identificas la necesidad de tu familia. Las primeras necesidades que tiene una familia es que el líder espiritual o la persona que está a cargo de esa familia, tú como papá, como mamá, tal vez seas abuelo, no sé, ¿verdad? Persona encargada, tienes que pasar tiempo con la familia, tratar de tener buena comunicación con esa familia. Tal vez esa es una de las necesidades de esa familia, una expresión de mutuo aprecio, que se resuelvan conflictos dentro de la familia. Ustedes deben de buscar qué necesidades hay en la familia, porque la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 6, 4 al 9, que viene siendo el Shamá judío, que nosotros, los líderes espirituales, los que estamos al frente de esa familia, tenemos que inculcar a nuestros hijos, hablarles de las cosas de Dios. Muchas personas hoy en día esperan que la iglesia resuelva el problema, que el gobierno resuelva el problema, pero en realidad la palabra de Dios a ti y a mí, como líderes de nuestro hogar, como líderes espirituales, aun aunque tú digas, pero es que yo soy una mujer sola, o yo soy un padre soltero, que tengo a mis hijos conmigo, entonces tú eres el responsable de inculcar continuamente, así dice Deuteronomio 6 del 4 al 9. Tienes que hablar con tus hijos de las cosas de la palabra de Dios. Es bien importante que cuando te levantes, cuando te acuestes, le des tiempo a tus hijos. Y aquí les hablo a los padres, ¿verdad? O sea, te tomas el tiempo para en las mañanas orar con tu hijo, o en las noches leerle una porción de la palabra o orar por él, o muestras ese aprecio. Porque también para los hijos la palabra de Dios nos dice en Éxodo 20:12 que es un mandamiento de Dios, ¿ok? Esto sí es una orden, así que usted tiene que decir, sí, Señor, yo te obedezco. Es honrar a nuestros padres. Tal vez tú, ¿verdad?, en este momento ya has perdido a tus padres. Hemos pasado por una etapa muy difícil aquí en El Paso, Texas, donde nuestra ciudad fue afectada por el virus estos años pasados, y algunos de nosotros perdimos familiares. Y decimos, pues ya no tengo mis padres para honrar. Pero déjame decirte, yo tuve también algunas pérdidas, y aun aunque ya mi familiar está en la presencia de Dios, ahora que yo estoy con vida, yo todavía puedo seguir honrando la memoria de mi madre. ¿Sí me explico? La memoria de mis tíos que fallecieron por la situación de... Mis tíos fallecieron por la situación del COVID, tías y tíos. Mi madre falleció en el 2001, hace 20 años. ¿Verdad? Pero sin embargo, todos estos 20 años que han pasado, me ha tocado pues honrar a mi madre. Yo les animo que identifiques cuál es la necesidad de tu familia. Si eres hijo y tus padres están vivos, ¿verdad? Exprésales aprecio. Traten de resolver los conflictos que haya en la familia, porque la necesidad de la familia es estar juntos. La familia es medicina. Entonces, anímense número uno, identificar qué tipo de familia eres y identificar qué necesidades tiene tu familia. Si es una familia con disfunciones severas, pues tienen que confrontar esas necesidades, ¿verdad? Porque tienes que pensar en los demás y no en ti. Aquí es donde cuando ya está uno con la familia, tiene uno que aprender a determinar que ni Cristo, así dice Romanos 15:2, ni Cristo se agradó a sí mismo. ¿Lo está entendiendo? Él lo hizo todo para agradar a su Padre, a su papá. ¿Sí se entiende? A nuestro Padre Celestial. Y también a salvar a la humanidad. Entonces, ni aun Cristo fue egoísta. Entonces, nosotros tenemos que pensar en los demás, cómo muestro amor, cómo muestro aceptación, aprecio, ¿verdad? La familia necesita afirmación. Me da pena decirlo, pero hay muchas mujeres que a sus esposos nunca les dan palabras de afirmación. O al revés, ¿verdad? Hay esposos que a sus esposas no les dan nada de palabras de afirmación o apoyo. Tenemos que reconocer que no va a pasar nada si tú, al contrario, va a mejorar su comportamiento de la persona si tú tienes la oportunidad de afirmarlo con palabras. Porque esto lo necesita la familia, son las necesidades más profundas de un ser humano.
amor y aceptación, afirmación y apoyo, ¿verdad? Y sentido de esperanza y de promesa. Hay inclusive los que estudian el comportamiento humano que dicen que esas son las necesidades, hacen hasta un triángulo, donde dicen las necesidades más importantes, ¿verdad? Son las necesidades de amor y aceptación, afirmación y apoyo y sentido de esperanza. Entonces, tú tienes que ser el responsable, hacerte responsable de llenar estas necesidades de tu familia y decir, bueno, voy a darle la bendición a mi familia. Voy a dar esa bendición a mi familia, ¿verdad? De darle lo que necesita a mi familia. Dales el tiempo que necesita, dales la afirmación que necesita. Eso es una bendición. Yo les animo y les exhorto, ¿verdad? O inclusive, ¿verdad? ¿Por qué no nos llamas si queremos a darle una bendición en oración a tu familia? Darle la bendición. Hay un pasaje muy hermoso en Deuteronomio 33:16, donde Moisés bendijo a sus hijos y les dijo lo siguiente. Deuteronomio 33:16. Este pasaje me llena mi corazón porque dice así, Deuteronomio 33:16. El favor que esté, mi hijo, que esté el favor de Dios, el favor del que habita en la zarza, que esté en ti. O sea, que Dios te bendiga de una manera tan maravillosa. Ese que yo experimenté en la zarza, ese Dios verdadero, ese Dios que vive, que el favor del que habita en la zarza esté contigo. Esta fue la bendición que le dio Moisés a uno de sus hijos, ¿verdad? Que el favor de Dios sea con tu familia. Debemos de dar esa bendición. ¿Sí se entiende? Tenemos que, Moisés lo hizo con mucha solemnidad. Tenemos nosotros que no ser negligentes y mostrar esta disposición para estar con nuestra familia. Y yo sé que Moisés pudo haber tenido muchos defectos, pero él se tomó el tiempo de veras dar la bendición a su familia. Entonces, el desafío en esta primera sección de lo que estamos hablando, cómo tener familias saludables, ¿verdad? Número 1, primero identifica qué tipo de familia tienes. Luego identificas qué son las necesidades de tu familia. Luego les das, o empiezas a trabajar, en accionar, en llenar esa necesidad y terminar dándoles la bendición. O sea, decide en esta hora asumir tu responsabilidad, supliendo la necesidad de tu familia. Dale la bendición para que se establezca sobre la roca. Compárteles de Cristo. Háblales de lo que tú has aprendido espiritualmente. Transmítelo, ¿ok? Y si quieres que oremos por tu familia, como les decía ahorita, o inclusive que yo les haga una oración de bendición sobre tu familia, entonces llámanos. Llámanos a nuestra línea de oración al 915-532-8518. Como les decía, mi hermana Olga y mi hermana Elsa, ¿verdad? Miembros de nuestra iglesia, ellas están con mucho gozo contestando tus llamadas. Ellas van a estar tomando tus datos para pasármelos y orar por ti. Así que llámenos, anímate. Dios te está hablando y te está diciendo, es tiempo que hagas algo por tu familia. Al menos empieza con esta oración, marcándonos y mandándonos tu necesidad. Bueno, y vamos a la segunda parte de nuestro estudio. Primero vimos, ¿verdad? ¿Qué tipo de familia soy? Ahora, ya que te diste cuenta qué tipo de familia tienes que analizar, ¿verdaderamente quiero una familia saludable? Entonces asume la responsabilidad, hermano. Llena la necesidad de tu familia. Dales la bendición. Ahora, yo quiero usar una familia en la Biblia que es la familia, casi no la analizamos, ¿ok? Dios puso en mi corazón el analizar a la familia del carcelero de Filipo. A lo mejor tú es la primera vez que escuchas de historias en la Biblia, pero los que ya tenemos años en el conocimiento de la palabra de Dios, saben de aquella ocasión cuando Pablo y Silas fueron encarcelados en la ciudad de Filipo y había un hombre encargado de la cárcel. No dice el nombre en la Biblia, nomás lo llama el carcelero de Filipo. No sé, me gustaría ponerle un nombre típico de aquella época. Vamos a ponerle José, ¿verdad? Así como en México la gran mayoría nos llamamos José o María, ¿verdad? En aquel tiempo también había un nombre típico y vamos a ponerle José, ¿verdad? El detalle con José, que no es el nombre bíblico, ¿ok? No me hagan caso, yo nomás estoy tratando de ponerles un nombre para no estar repitiendo tanto carcelero de Filipo, carcelero de Filipo, carcelero de Filipo. Yo le voy a decir José, ¿ok? Pero José vivía en la cárcel, pero el detalle es que no nomás vivía él, ahí estaba su familia, porque como tenía que estar siempre en la cárcel, imagínense, ahí estaba su esposa y sus hijos, porque todos ayudaban.
Y el detalle estaba que esta familia que vivía en la cárcel, por el solo hecho de ya vivir en la cárcel, es una situación un poquito disfuncional. ¿Por qué? Porque si llegaba a pasar algo, si se escapaba a alguien, póngame atención a lo que le estoy enseñando. Entonces, no solamente mataban al carcelero porque se escapó alguien, sino a toda su familia. Entonces, la vida de esta familia estaba siempre en tensión porque dependían de que no se escapara nadie. ¿Sí me explico? Y luego aparte tenían contacto con presos. Los niños de chiquitos no conocían a la mejor a un vecinito, sino que tenían contacto con personas que habían sido ladrones, asesinos. Pero en esta ocasión, esta familia ambiente tan disfuncional, ¿verdad? Que estaban creciendo en una cárcel, tienen contacto con presos cristianos, que al estar presos actúan como libres y oran y están felices. ¿Sí me explico? Entonces, tienes que entenderlo primero. Si de veras quieres una familia saludable, número uno, recuerda esto siempre, una familia saludable es libre, no esclavizada. Una familia saludable está libre. Ahora, ¿qué te esclaviza? Porque tú puedes decir, no, pues si yo soy libre, yo no estoy en la cárcel, pero hay muchas cárceles que nosotros mismos nos autoimponemos aunque tengamos la libertad civil. Por ejemplo, un vicio que no puedes vencer, alcoholismo, tabaquismo, pornografía, gula, infidelidad. Y hago aquí un comercial, ¿verdad? Ahora me contrataron, yo le doy gracias a Dios por este nuevo trabajo que tengo. Estoy trabajando por una agencia que se llama To Love One, en donde estamos ayudando a todas las familias que tienen problemas de alcoholismo. Yo soy una de las personas encargadas de atender en sesiones individuales y en sesiones de grupo a las personas que ya la corte los manda a este programa. No pueden entrar directamente con nosotros, pero To Love One es una agencia cristiana, ¿verdad? Donde sus líderes son creyentes, inclusive pastores. Así que oren por esta agencia, To Love One, donde están ayudando a las personas que tienen problemas con drogas y alcoholismo. Les animo, ¿verdad?, que busquen en internet To Love One y vean los programas que tenemos. Pero bueno, ese fue un mini comercial de donde yo estoy ahorita sirviendo. Pero la pregunta que yo hacía es, ¿qué te esclaviza? ¿Un vicio? ¿O tal vez no es un vicio, pero tienes un complejo que te reprime? Tal vez un trauma que tuviste que te confunde, o un temor que te limita y te hace pasivo, o inseguridades que destruyen tus sueños y te hacen desconfiado. Cualquier cosa que te esté dañando, ¿verdad? O daña a tus seres queridos, te puede crear culpa, estados de negación, sentirte derrotado, desesperanzado, incrédulo a poder avanzar, no te impide ser pleno. Entonces es tiempo que digamos, queremos ser libres. Para poder tener una familia saludable, tiene que haber libertad y la libertad la puede dar Cristo. Pero es bien importante que nos llames. Si tú quieres tener la libertad que solo Cristo da para tu familia y estás batallando con algo que los esclaviza, llámenos. Queremos orar por ustedes. Llámenos al teléfono al 532-8518. 532-8518, hermanos de Juárez, de Las Cruces, del Paso, de estas áreas circunvecinas, ¿verdad? Tanto desde Clean, a Sanelli, Socorro, en todas las áreas donde nos ven, les animo que nos llamen. Queremos orar por libertad para tu familia. Cualquiera que sea lo que está causando lamentable esclavitud en tu vida, ya sea espiritual, emocional, relacional, llámanos, queremos orar por ti. ¿Ok? Número 2, primero, ¿verdad? Para poder de veras empezar a ser una familia saludable, tienes que buscar esa libertad en Cristo Jesús. Luego, decides comenzar de nuevo. ¿Sí me explico? Morir a lo malo para vivir a plenitud. Tienes que dejar todo eso que te esclaviza. Por ejemplo, este hombre, el carcelero de Filipos, yo le puse José, ¿verdad? Cuando vino un terremoto, porque dice la palabra de Dios que estaban Pablo y Silas cantando, y Dios mandó un terremoto y cayeron sus cadenas, se abrieron las puertas de la prisión. Entonces, el entorno de este hombre que era el encargado dijo, me van a matar
pues es mejor antes de que me maten y no ver que maten a mi familia, él se iba a matar. Hechos 16:27 nos dice que el carcelero de Filipos se iba a matar, ¿verdad? Porque él pensaba, debo morir, tengo que pagar con mi vida porque se me van a escapar todos. Y era una garantía que lo iban a matar. Y lo mejor en ese momento para él era que tenía que morir. ¿Sí se entiende? Y así ya no lo culparía, no culparían a su esposa, no culparían a sus hijos. Y él casi dice, pues me mato, ¿verdad? Entró ese intento de suicidio en él porque se iba a matar. Entonces, a lo que me refiero con esto, yo quiero que lo veamos desde un punto de vista un poquito más metafórico, en donde el cristianismo, porque él pasó a ser cristiano, ¿ok? En esa situación tan difícil, donde su familia era bien disfuncional y quería ser una familia funcional, esta familia, él decide comenzar de nuevo, morir a lo malo y vivir a plenitud. Porque ser cristiano es morir a la vieja vida para vivir una vida en Cristo. Y cada día podemos renovarnos y comenzar de nuevo y vivir la libertad de Cristo. ¿Sí se entiende? Entonces, primero, identifico qué familia tengo y empiezo a llenar sus necesidades, pero luego me doy cuenta qué es lo que me ata y decir, Cristo, libérame. Pero eso me va a hacer que tengo que dejar lo malo. ¿Está entendiendo cómo paso a ser una familia saludable? Y luego la familia saludable hace la pregunta correcta, ¿verdad? Con esta parte terminamos esta primera porción porque vamos a tener un hermoso video en unos minutos en donde podremos adorar a Dios. Pero mira, una familia saludable hace la pregunta correcta, porque no sé si recuerdas en Hechos 16:31, ¿qué preguntó este hombre? Ya se iba a quitar la vida. Y sin embargo pregunta, ¿qué debo hacer para tener lo que ustedes tienen? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La clave de muchos éxitos es hacer la pregunta correcta. ¿Sí me explico? Imagínense que un joven tiene el anillo de compromiso y va a pedirle a la mujer de sus sueños, hincado ya de rodillas, listo para decirle, te casas conmigo, pero en vez de que le pregunte, ¿quieres casarte conmigo? Que con el anillo en la mano y de rodillas y la novia esperando la petición, que diga, ¿qué te gusta de mí? ¿Qué te gusta de mí? ¿O qué me hace especial? Esa es una pregunta que va a hacer que la novia, ¿verdad?, se enoje mucho. Tenemos que tener cuidado qué preguntamos. El carcelero de Filipo no preguntó, ¿se piensan escapar? ¿Por qué están presos? ¿Hay alguien herido? ¿Cómo le hacen para estar cantando y ser presos? No preguntó nada de eso. ¿Sí me explico? Entonces, ni siquiera dijo, ¿por qué ustedes no creen en la Virgen María? ¿Por qué no creen en los santos? ¿Por qué Dios permite lo malo? ¿Verdad? ¿Por qué Dios me puso en esta familia disfuncional? No. Esas son las preguntas que hace mucha gente hoy en nuestros días, ¿verdad? Pero no se trata de hacer preguntas inapropiadas o preguntas no correctas. Porque si soy salvo, lo demás es secundario. Entonces, para empezar a vivir en una familia saludable, tiene que venir la salvación a tu familia. ¿Sí me explico? Haz la pregunta correcta. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Lo único que tienes que hacer es de veras decirle, Señor, reconozco que soy pecador, perdona mis pecados, me arrepiento de mis pecados, estoy en tus manos, me rindo a ti. Vamos a ver el video musical. Dios les bendiga, gracias por seguir acompañándonos a este hermoso programa Unidos en el Amor de Cristo. Nuevamente, ¿verdad? Para los que apenas se acaban de conectar, soy el pastor Daniel Moreno de la iglesia Jerrel aquí en El Paso. Les comentaba, ya tengo la bendición de haber estado en esta iglesia por los últimos 15 años y esperemos que el Señor nos conceda estar más años ahí. Pero ya tenemos 30 años en el ministerio, el pastorado. Y les agradezco a todos los que nos han estado llamando. Ya me pasaron algunas peticiones. Ahorita, después de que terminemos con este tema de cómo tener una familia saludable, estaremos orando por sus necesidades. Simplemente quiero dejarles saber que les agradecemos a Rebeca Castillo, que nos llamó, a Manuel Alcalá, Olga Tello, ¿verdad?, a Armando Núñez. Vamos a estar orando por sus necesidades, por la señora González, por María Villanueva,
¿verdad? Tenemos sus necesidades aquí con nosotros, por Nelly, ¿verdad? Por Margarita Gutiérrez, por Raquel, por Elena, por María Rentería, por Socorro Quiñones y por Elena Randal. Vamos a estar por Mirna, vamos a estar orando por ustedes y pues si tú nos has llamado y estás interesado en que oremos por tu familia, algunos de ustedes nos han pedido que oremos por liberación del alcoholismo, porque los hijos quieran ir a la iglesia, ¿verdad? Pues vamos a discutir eso, ¿verdad? En un minuto, pero sí les animo, hermanos, que pues nos llamen. Nuestra línea de oración es 915-532-8518. 915-532-8518. Queremos orar por tu familia, darle la bendición a tu familia. Es más, tú dale la bendición al llamarnos, que nosotros oremos por ellos. Pero yo tengo un desafío a las primeras dos partes que ya vimos acerca de cómo tener una familia saludable. Veíamos que tienes que, número uno, identificar qué tipo de familia tienes, ¿verdad? Número dos, suplir las necesidades. Número tres, darles la bendición. Y luego pasamos al segundo punto de nuestra presentación, donde ya que quieres hacer responsable, tienes que entender que una familia saludable es libre, no está esclavizada. Tienes que analizar qué esclaviza a tu familia. Algún complejo, algún vicio, algún trauma, algún temor. Y luego, ¿verdad? Querer dejar eso. Acuérdense que el carcelero de Filipos, José yo le puse, ¿verdad? No se llama así, no dice así la Biblia, pero él tuvo que, para entrar al cristianismo, dejar morir esa vieja vida, ¿verdad? Para vivir para Cristo y irse renovando cada día para vivir en libertad. Y una persona, una familia saludable, hace la pregunta correcta. El carcelero de Filipos, ¿verdad? Él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ser salvo es lo más importante en la vida, ¿verdad? Es todo lo demás es secundario. Por eso yo tengo un desafío para ustedes. Nada es más triste que ver esclavos por el pecado, que quieren seguir esclavos. No hay nada más triste de personas que no pueden vencer el alcoholismo, que no pueden vencer la drogadicción. Ver personas que están atados a su glotonería, no sé cómo, hay infinidad de pecados que podemos caer en ellos, ¿verdad? Hay una historia muy triste de este escapista Houdini, que estuvo sufriendo por 2 horas para salir de su encierro, porque lo encerraron, lo amarraron y estuvo tratando de abrir la puerta, ¿verdad? Queriendo abrir una puerta y no pudo después de 2 horas y se sintió bien frustrado. Resulta que la puerta estaba abierta, no tenía que abrirla, pero él estaba insistiendo en sacar un candado y no pudo salir. Entonces, tú puedes ser libre. ¿Cómo? La puerta está abierta. Cristo está aquí y quiere salvar a tu familia. Solo haz la pregunta correcta. ¿Qué necesito para ser salvo? Tienes que arrepentirte de tus pecados, decir, Señor, reconozco que tú eres el único que puede salvarme. Tienes que entender que Dios tiene un plan para tu vida y el problema es que tienes tú el pecado que separa el plan de Dios. El pecado separa a ese plan que Dios tiene para ti de estar con Él por la eternidad. Cristo murió entre 2 ladrones. Acepta a Cristo en tu corazón. Dile, Señor, remueve mi pecado. Acepto tu plan para mi vida. ¿Cómo? Con una pequeña oración. Una pequeña oración que haces un compromiso. Este dedo representa el compromiso. Así de sencillo es aceptar a Cristo. No quieras abrir la puerta, simplemente, más bien di, tú no la puedes abrir. Él ya está abierta la puerta. Solamente dice la Biblia que Él está esperando que tú hagas esta pequeña oración. ¿Quieres que oremos por ti? Llámanos. Llámanos al 532-8518. Es tiempo de que tu familia pase a ser una familia dulce, una familia funcional, una familia saludable. Y por eso queremos orar por ti. Y vamos a pasar a la última parte de esta presentación con respecto a la familia del carcelero de Filipos, allá en Hechos capítulo 16, versículos del 22 al 34. Ya vimos que una familia saludable es libre, comienza de nuevo, hace la pregunta correcta. Pero vamos a analizar, después del terremoto, esta familia, ahí en Hechos nos platica, ¿verdad? Que estaban en crisis, esta familia, porque vivían en la cárcel. Imagínate que tu familia creciera en una cárcel, tus hijos, tu esposa, tú.
Entonces era una familia en crisis, ¿ok? Y luego el papá con un intento de suicidio, ¿verdad que es una familia en crisis? Pero sin embargo su familia se reconstruye. ¿Cómo? Viniendo a Cristo. Crece, se transforma. Entonces, nunca huyeron de la crisis, ¿verdad? Así que eso es lo que vamos a aprender a continuación. La familia saludable crece por medio de las crisis. Acabamos de terminar una crisis muy fuerte que es el COVID-19, ¿verdad? Y tenemos que entender que estas crisis nos deben de acercar más a Dios. Yo voy a darles ciertos principios bien interesantes. Yo le llamo el principio del papalote, ¿verdad? Para que un papalote, ¿sí sabe lo que es un papalote? Aquí en El Paso le decimos kite. Para que un papalote vuele, debe de tener viento que se le oponga. Y entre más fuerte el viento, más se eleva el papalote. Ahí está uno con el papalote, ¿verdad? Y ese es el principio de, tú vas a crecer más cuando estás en crisis. Tú vas a volar más alto entre más fuertes estén los vientos. Esta familia está en una crisis tremenda y sin embargo, esa crisis los hizo crecer, no los derrumbó. Tal vez tú estás en medio de una crisis, ¿verdad? Aplica el principio del papalote. Esta crisis es para que vuele más alto. O está otro principio, el principio del surfista, yo le llamo, ¿verdad? El surfista, entre más alta es la ola, entre más grande y peligrosa, el surfista dice, ¡yee! Porque le gusta el deporte extremo, entonces dice, la ola está más grande, vamos a surfear. Entre más grande es el problema, más él va a disfrutar el momento. Y no estoy diciendo que disfrutemos las crisis, lo que estoy diciendo es que crezcas en tus crisis. ¿Sí me explico? Todos los grandes hombres de la historia, por mencionar algunos, ¿verdad? Como este gran libertador de la Revolución Mexicana, Zapata, ¿verdad? O Martin Luther King acá en Estados Unidos, por las crisis, ellos se convirtieron en héroes. ¿Sí está entendiendo? O sea, la bendición del éxodo que tuvieron de salir de Egipto empezó con la esclavitud. José tuvo que pasar, estoy dando ejemplos bíblicos, ¿ok? Primero empecé con ejemplos seculares, tanto Zapata como Martin Luther King, que son hombres que conocemos de nuestra historia, ellos la crisis los hizo héroes. En la Biblia, ¿verdad? José pasó por desprecio, por odio, por traición, por crisis tras crisis tras crisis. ¿Y cómo terminó? Como un líder. Entonces, antes de la salvación que tú tienes hoy como cristiano, vino la crisis de la cruz. Nuestro Señor Jesucristo tuvo que pasar por una cruenta cruz. Entonces, aquel carcelero del que estamos concentrándonos en su familia, casi se suicida. ¿Me explico? Pero ese casi suicidio, ponga atención a lo que le voy a enseñar, ese casi suicidio se convirtió en su más grande bendición. Lo repito, el carcelero de Filipos, yo le puse José, ¿ok? Aquel casi suicidio se convirtió en su máxima bendición. Así que súbete en la crisis, usa el estilo del papalote, el principio del papalote o del surfista. Súbete en la crisis, supérala y crece. ¿Se entendió esto? Una familia saludable crece aún en la crisis. Número 2, una familia saludable es transformada en las crisis. Una familia saludable es transformada en las crisis. A yo le llamo el principio de la mariposa. Una oruga no aspira a subir a una montaña, ¿verdad? Pero a través de la crisis para la oruga, que es la muerte, porque muere por algunos días, se convierte en capaz de volar y llegar hasta la más alta montaña. ¿Se entiende? Entonces, debemos de entender que necesitamos ser transformados en las crisis para acercarnos a Dios. Miren, no sé si sabía usted esto, pero los que son depredadores como el león, ¿verdad? O el jaguar, o animales que matan a otras presas, 6 de cada 10 presas matan a su depredador. No sé si usted ha visto ese tipo de videos donde el animal, que es el depredador, necesita que el que están atacando corra de espaldas para poder atacarlo. Pero cuando el búfalo que está siendo atacado o no sé, el animal que está siendo atacado, si se voltea y atacan al león, por lo regular, ¿verdad? El león huye, porque él necesita que tú vayas huyendo de la crisis. En la crisis, hermanos, no hay que huirle a las crisis se confrontan, ¿ok? En la crisis eres transformado, descubres algo que no sabías de Dios. ¿Me explico?
lo que Dios había puesto en ti. Miren, les doy un ejemplo de un líder, ¿verdad? Que de ser un adúltero, asesino, ¿verdad? Pues fue uno de los mejores reyes de la Biblia, ¿verdad? No se trata de superación personal, no se trata de yo puedo, sino más bien es transformación espiritual. ¿Sí se entiende? Jacob estaba cansado de ser un tramposo. Le estoy hablando de ejemplos de la Biblia. Yo lo diría en mis términos, ¿verdad? Jacob se cansó de ser tan tranza, disculpen el término, ¿verdad? Y pelea con Dios y le pide que ser transformado, porque estaba harto de ser tramposo. Hermanos, la crisis nos debe transformar. Si de veras quieres tener una familia saludable, tienes que crecer en la crisis, pero también no solamente crecer, tienes que llegar a ser transformado. No huyas de tu crisis. Y por último, ¿verdad? En la familia saludable es posible gracias a la obra de la iglesia. Ponga atención a lo que le voy a enseñar ahora. La familia saludable es posible por la obra de la iglesia. La familia del carcelero no hubiera sido saludable si no hubiera llegado la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? ¿Quién representaba a la iglesia? Pablo y Silas. Recuerden que estamos analizando la familia del carcelero de Filipos cuando llega Pablo y Silas y cantan ahí. Me explico, estos son los resultados de una iglesia. La iglesia tiene que evangelizar al perdido. Mire, Pablo antes de llegar a la cárcel de Filipos, ¿sabe quién lo alcanzó? Él fue alcanzado por el testimonio de Esteban, el primer mártir en la iglesia primitiva. Allá en Hechos capítulo 7, versículos del 58 al 60, dice que Pablo vio cuando estaban apedreando a Esteban, porque él cuidaba las ropas de los que estaban apedreando a Esteban. Entonces Pablo fue alcanzado por Esteban, me explico, por el testimonio de Esteban. Y luego Pablo es tocado por el discipulado de Ananías, me explico, porque la iglesia lo que hace es que evangeliza al perdido, equipa a los santos, ¿verdad? Pablo fue discipulado por Ananías porque dice que cuando iba a Damasco cayó del caballo, estoy hablándoles de Hechos 9:17, y quedó como ciego, y Dios le dijo a Ananías, ve y ora por esta persona, ¿me explico? Y fue lo que hizo el servicio de Ananías, es que fue, aunque tenía miedo de morir, pero le hizo caso al Señor. En Hechos 9 del 23 al 25, Pablo pues fue equipado y recibió el amor de este hombre de la iglesia, ¿verdad? Ananías. Y luego también la iglesia exalta a Dios. Pablo recibió consuelo al adorar en la cárcel. Están Pablo y Silas ya convertidos, ¿verdad? Y tienen una comunión, que es lo que hace la iglesia. Fue integrado al compañerismo, porque también Bernabé, no quería Pablo acercarse a la iglesia, no podía. Bernabé lo trajo y lo mandaron de misionero con Silas, y por eso es que terminaron en la cárcel. Pero se fija todo lo que le estoy diciendo, tal vez lo confundo con tantas historias, pero la iglesia somos personas que hacemos una transformación en otras personas en cadena. A Pablo lo aplastó la iglesia. ¿Sí me explico? Porque fue a través de Esteban, de Ananías, de Bernabé. Entonces tenemos que entender esto. Si quieres tener una familia saludable, acércate a una congregación, que seas movido por la obra de la iglesia. Si no tienes una congregación donde reunirte, pregunta, llama aquí al programa, llámanos a nuestra línea de oración. Te podemos dar direcciones de iglesias donde te prediquen de cómo tener esta familia saludable. ¿Por qué no nos llaman al 532-8518 para recoger las últimas peticiones? Ya estamos por orar, pero yo tengo un desafío para ustedes. Aprovechen las crisis para experimentar la gracia de Dios que nos hace crecer, que nos transforma, que nos hace a través de la iglesia mejores personas. Únanse al trabajo de la iglesia para que más familias sean saludables. Yo les animo que hagan esto, porque una vez que tu familia es saludable, adivina qué va a pasar. Van a empezar a vivir la plenitud. Y una familia saludable verdaderamente vive esa plenitud. La familia del carcelero de Filipos, ¿saben qué hizo? Se sumergió en la fe. ¿Por qué digo esto? Porque después de que él ya se iba a suicidar, él dijo, ¿qué necesito para ser salvo? Y luego, adivine qué hizo. A Pablo y a Silas los llevó con su familia que estaban ahí, y dice la palabra de Dios que todos, ¿verdad?, vinieron a ser bautizados. Yo le llamo a esto el principio del bautismo. Debemos vivir a plenitud todas las áreas de esa iglesia que viene y nos impacta.
¿Sí me explico? Tienes que evangelizar, tienes que enseñar, tienes que vivir comunión con la iglesia. Hay gente que nomás ve, discúlpenme que se los diga, pero nomás ve el canal y nunca se integra a una iglesia. Yo te animo a que te sumerjas totalmente en la fe y formes parte de una congregación local. Que la vida cristiana te inunde, ¿verdad? Que te bautices en una congregación y pertenezcas a esa iglesia. ¿Sí me explico? No dejen su primer amor, sumérjanse en su fe, porque una familia saludable no solamente se compromete con una iglesia local, sino que también disfruta de esa iglesia local, disfruta de la fe, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios en Hechos, en esta historia de la familia del carcelero de Filipos. ¿Saben qué pasó con él? Que él se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Así dice la palabra de Dios allá en Hechos capítulo 16, que una vez que se bautizó toda su familia, dice la palabra de Dios que se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Yo le llamo esto el principio del chocolate y se los explico. Miren, no es concebible ver cristianos amargados y desolados. Es un error. Yo cuando estaba chiquito me tocó ir a una iglesia porque estaba una kermés, pero no quiero hablar mal de nadie, pero era una kermés que la preparó la iglesia de donde yo vivía. Era la iglesia tradicional y el encargado de la iglesia, pues el padre, ¿verdad? O el sacerdote. Como yo no iba a la iglesia, yo nomás quería ir a comer, ¿verdad? Era un niño, tendría yo unos 7 años. Cuando llegué, esta persona me dio un coscorrón, pero fuerte. Y me dijo, tú no eres de nuestra iglesia. Y lloré tanto porque no pude ni siquiera, estaban dando bolsitas de dulces. ¿Me explico? Entonces, cuando yo ya conocí de Cristo, yo no quería que los niños tuvieran este desprecio de la iglesia. Y lo que yo hacía es que les daba a los niños un chocolate. Cada vez que venía un niño a la iglesia, le decía, toma, mira, prueba este chocolate. Y se comía el chocolate el niño y le decía, pues estar en la iglesia, disfrutar la fe, ir al cielo es 1,000,000 de veces mejor que este chocolate. ¿Sí me explico? No es concebible ver personas que lastiman a otros simplemente porque no van a la iglesia. ¿Se entiende? Es un error pensar que entre más se sufre, más santo se es. Ese es un error. Así que yo les desafío, ¿verdad? Y con esto terminamos para pasar a orar por las necesidades. Tenemos unos minutos. Tenemos nuestra línea de oración. Quiero que nos llames. Tal vez aceptas este desafío de que no se puede tener salud espiritual, no se puede tener salud familiar si estás alejado de una congregación. Rinde tu familia a Cristo, que te libere. Comienza de nuevo cada semana. Haz la pregunta correcta. Que tus crisis te hagan crecer, que tus crisis te transformen. Sumérgete en tu fe. Disfruta tu fe. Todo eso lo discutimos en esta hora. ¿Por qué no nos llamas a esta línea de oración 532-8518? Voy a pasar a orar por estas necesidades y de veras ha sido un gozo estar con ustedes. Acompáñanos el próximo viernes. Tengo 5 minutos nomás para orar por estas peticiones. Vamos a orar, ¿qué te parece? Y así quedamos despedidos después de interceder por estas peticiones. Vamos a orar. Nuestro buen Dios, en este momento, quiero poner en tus manos a Elena Randall, Señor. Ella pide por sus hijas, por sus nietas que no quieren ir a la iglesia, Padre. Tú puedes transformarlas. Te pedimos, Señor, que des salud a esta familia. Te pedimos por Mirna, Señor. La van a operar ahorita a la 1. Te pido que estés con las manos del cirujano. Te suplicamos por María Rentería, Señor. También la van a operar la semana que entra y también, te pido, Señor, que le ayudes a la iglesia a distribuir las despensas que hacen en su iglesia. Te suplicamos por Socorro Quiñones, Padre, que sus hijos reciban desde la salvación, Señor, que sean una familia saludable. Señor, les damos esa bendición. Te pedimos para María Elena, Señor, que su sobrina Irene García, por su esposo Víctor Hugo, Señor, que la dejó. Te pido por esta familia, Padre, por estas disfunciones que las termines. Te suplicamos por Raquel, Señor, por la familia de Raquel y sus necesidades. También por Margarita Gutiérrez, Señor, que su hija, ¿verdad? Adriana Gutiérrez, supere esa cadena del alcoholismo que tiene. Te pedimos por Nelly, por su viaje, Señor. Te pedimos por Lupe Corral, por la liberación del alcoholismo.
Te suplicamos por consuelo a la familia Delgadillo, Señor, por María Villanueva, la necesidad de provisión. Te suplicamos, Señor, por la familia González, Señor, que va a viajar. Tenlos con bien. Por Armando Núñez, Señor, por sus hijos, que dé salvación. Por Olga Tello, Señor, que ella pide oración por su nieto. Por Josué Juárez, Señor, por los problemas de drogas, por sus hijos. Por el pueblo Matachí, Señor. Te pedimos por esta hermana Tello, también por Manuel Alcalá, por sanidad, por José Luis, por los enemigos en su trabajo, por protección. Te suplicamos por Rebeca Castillo, Señor, por la sanidad, por su hogar. Damos una bendición a todas las familias que están conectadas. Te suplicamos por Enrique López, Señor, por la oración para que pueda seguir adelante, Señor. Te suplicamos también por Sara Navarro, por oración por los pastores, Servando y Lupita Román, Señor, por el hogar y la familia de nuestra hermana Navarro. También te suplicamos por Andrés y Lorena para que puedan legalizar su asilo político, Padre. Está con ellos y con todos los que están viajando, Señor, necesitando ayuda del gobierno en cuanto a la inmigración. Te pedimos por Patricia, Señor, por su recuperación. Está con José Holguín, Señor, dale salvación. Y te suplicamos por María, Señor, por su hijo, que le dé salvación y protección. Por Yolanda Dosal, por la sanidad de Elizabeth, su hijo que está quemado, tuvo un accidente, Padre. Por Berta Obregón, por su hijo y su residencia y por todos sus hijos. Te suplicamos, Señor, por la señora Domínguez, dale sanidad a su familia, Señor. Por su nuera que está enferma de la columna, Señor. Por Baldo y Claudia Domínguez, por Blanca Chávez, Señor. Dale salvación a Rogelio, Señor, y a su cuñado Víctor y a Antonio, su ex marido. Está con Blanca Chávez, Padre. Con Sabina, te pedimos por Emily Aguilar, por su hijo, que deje el alcoholismo. Te suplicamos, Señor, que estés con ellos, Padre, que obres en sus vidas. Por Daniel Mendoza, por su niño Santiago, Señor, por su nieto, pues tiene autismo. Te suplicamos por María de los Ángeles, Padre, por su residencia, por su matrimonio, por su economía, por la sanidad de Marisela, por sus ojos, por Antonio, Señor, que le dio un infarto. Te suplicamos por Miriam, Señor, que no trata bien a sus hijos. Da liberación, Señor, a esta familia. Da la bendición por María Flores, por José Flores, Señor, que por su hijo José Flores, que tiene hernias y no quiere operarse. Por Reyes Barrón, Señor, por sus piernas da sanidad. Señor, te pongo todas estas peticiones. Si se me escapó alguna, está en tus manos. Todo está en tus manos. Gracias, Padre, porque podemos interceder por esto. Y quiero pedirte que verdaderamente nos des la bendición de verdaderamente tener familias saludables en esta nuestra ciudad. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, les agradecemos por estar con nosotros en este hermoso programa Unidos por el Amor de Cristo. Les esperamos este próximo viernes a las 11:30, donde estaremos discutiendo temas de importancia. Gracias, hermanos, y sigan conectados a nuestro canal. Les amamos. Este programa se repetirá a las 11:30, pero esa hora no pueden llamar en la noche. Que el Señor les bendiga. Fue un placer estar con ustedes. Soy el pastor Daniel Moreno de la Iglesia Jerrel aquí en El Paso, Texas. Hasta pronto.